Bien, sigamos entonces con nuestros temas respecto a lo que corresponde a estadística para la administración o para administración. Y de lo que vamos a hablar en esta sesión, y ya nos adelantamos un poquito en la sesión anterior, es a lo relacionado con la organización de los datos. Y cuando hablamos de datos, vamos a hablar de variables. ¿Ya? ¿Y cómo es que las vamos a clasificar? ¿Cómo es que vamos a clasificar estas variables? ¿Ya? Tenemos una clasificación, quiero que te fijes acá, eh, dividida en cuatro tipos, ¿ya? Datos cualitativos, datos cuantitativos, cronológicos y geográficos. Pero antes de eso entendamos que, o veamos qué es lo que se entiende por dato, ¿ya? Un dato estadístico es un valor, o dependiendo en plural, son los valores que se obtienen o que se han obtenido cuando se está realizando algún tipo de estudio estadístico. No nos vamos a complicar más, ¿no? ¿Qué son los datos estadísticos? Son los valores, por eso te hablaba de variables también, o son las variables, ¿no? Que se están estudiando, o los datos de esas variables que se están estudiando a través de un estudio estadístico, ¿vale? Entonces, ¿qué es un dato? Es un valor obtenido en un estudio estadístico. No nos compliquemos, no le demos vuelta, no lo hagamos complicado. Así de sencillo, así de fácil, así de simple. Ahora, ¿cómo es que podemos clasificar estos valores? Los podemos clasificar en datos cualitativos, en datos cuantitativos, en datos cronológicos y en datos geográficos. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos, un poquito más detallados. De cierta forma ya hemos conversado respecto a ellos también, ¿no? Los datos cualitativos, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Cualitativos, expresan algún tipo de cualidad, ¿no? ¿Por qué se llama cualitativos? Porque no pueden ser cuantitativos, es decir, que no pueden ser cuantificables, ¿ya? Pero su uso es muy importante para fundamentar cualquier tipo de investigación seria, ¿no? Estos datos no se pueden expresar de manera numérica, se expresan a través de textos, se expresan a través de palabras, ¿no? Los datos cualitativos pueden ser generados principalmente por documentos, por textos, por transcripciones de entrevistas, por transcripciones de focus group, por grabaciones de voz, grabaciones de video o por notas que se van tomando en ciertas observaciones. ¿Ya? Esos son los datos cualitativos. Por ejemplo, acá en su pantalla dice material que se usa más para los envases. Imaginemos que la investigación que se está haciendo es determinar, saber, ¿no? Cuál es el material que se usa más para los envases. Entonces tenemos pues materiales de plástico, materiales de vidrio, materiales de hojalata, materiales de cartón, materiales de que hasta de madera, ¿no? Entonces te das cuenta este valor que estamos obteniendo como resultado de esta investigación estadística nos está arrojando datos que en este momento de la investigación no los podemos cuantificar porque son textos, son materiales, ¿no? Entonces tenemos que colocarlo así, ¿no? Plástico, papel, aluminio, etc, etc. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Estoy siendo claro? A ver, por favor, manifiéstense a través del chat. De paso que veo quiénes están activados, quiénes están interactuando conmigo. Manifiéstense, díganme, ¿está claro lo que les estoy diciendo? Epa. Bien. Bien, 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 bien. Fácil, ¿no? Demasiado fácil. Y bueno, los datos cuantitativos son datos que sí se pueden cuantificar. Cuando te digo que se pueden cuantificar es que se pueden expresar o se pueden representar con valores numéricos. Ya, estos datos son los más empleados, los más utilizados, incluso dentro de investigaciones cualitativas, ¿ya?
al ser datos que se puedan representar con valores numéricos, permite una mayor distinción de rangos, ¿no? Nos permite trabajar con o establecer rangos muchas veces de medidas, ¿ya? La data cuantitativa puede ser generada a través de pruebas, de experimentos, de encuestas, de reportes o de métricas, como te digo. Al ser representados por números, nos permite generar una mayor distinción de rango. Y cuando te hablo de rango es como, por ejemplo, cuando te estaba comentando o cuando estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el rango de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rango de edad de las personas que en este momento están en la sesión o las personas que están en este momento en la clase, ¿no? ¿Podemos establecer esos rangos a través de valores numéricos? Claro que sí, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos cuantitativos, ¿ya? De ahí tenemos los datos cronológicos y crono viene de tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos de datos cronológicos, estamos hablando de datos que se han suscitado en un lapso o en un periodo de tiempo, obviamente previamente, mejor dicho, establecido, ¿no? Previamente establecido. ¿Por qué datos cronológicos? Porque son los datos que se obtuvieron o que se van a obtener considerando un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si hablo de datos cronológicos, podemos hablar de los datos que se obtienen en los reportes de la empresa, por ejemplo, para el mes de enero. Pensemos en enero, ¿no? El reporte de ventas del mes de enero. El presupuesto de mano de obra para el mes de marzo. El presupuesto de gastos de ventas para el mes de octubre. O si quieres podemos verlo de repente el estado de resultados del año 2021. Entonces te das cuenta porque los consideraríamos como datos cronológicos, porque son datos que se han obtenido considerando un periodo de tiempo específico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están conmigo? A ver, díganme a través del chat. ¿Están conmigo? ¿Está claro lo que les estoy comentando? Sí, bien, muy bien, muy bien. Y bueno, los datos geográficos está también demasiado sencillo, son datos que se han obtenido considerando una determinada zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, la población, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La cantidad de habitantes del departamento de Arequipa, ¿no? La cantidad de habitantes de Canadá, para considerarlo como datos geográficos. Entonces son datos agrupados según una zona geográfica determinada. Nada, no hay nada más que agregar, así de simple, así de fácil. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de aquí, cuando hablamos de datos, estamos hablando de valores, ¿no? De valores que se han obtenido en un estudio estadístico, que los podemos clasificar en cualitativos, que representan ciertas cualidades que no se pueden cuantificar, en datos cuantitativos, que se pueden representar de manera numérica, en datos cronológicos, que se obtienen en un periodo de tiempo determinado, y en datos geográficos, que se obtienen en una zona geográfica determinada. Vale, hasta ahí creo que está bastante sencillo, bastante comprensivo. Bien, ahora vamos a hablar de variables. Vamos a seguir metiéndonos en las variables cualitativas. Y cuando hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de atributos. Repito, cuando hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de atributos. Pero también vamos a hablar de las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, dentro de las variables cualitativas que ya hemos explicado por qué se consideran cualitativas, ¿ya?
Estas variables las consideramos también como atributos, porque a través de las variables cualitativas podemos expresar características de cualidades, de categorías no numéricas, que se las pueden considerar características o atributos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos dentro de variables cualitativas podemos encontrar sexo o género, estado civil, religión, profesión, nivel de estudio, grupo sanguíneo. Entonces te das cuenta, son variables que no se pueden representar de manera numérica, pero que de cierta forma te están hablando de un atributo, ¿no? ¿Qué entendemos por atributo? Alguna característica, alguna cualidad, ¿no? Entonces, incluso cuando hablamos de los atributos de un producto, estamos hablando de las características de un producto, ¿no? Y esos atributos, esas características de un producto se refiere a las cualidades de ese producto, ¿no? Que lo pueden hacer diferente. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando, de repente pensando un poquito más, en atributos que están relacionados a la calidad. Bien, o al color, por ejemplo, ¿no? El color, los colores, también podríamos colocarlo acá dentro de variables cualitativas. ¿Por qué pues estoy poniendo como... Te estoy diciendo esto como ejemplo de un producto, porque un producto también puede tener algunos, vamos a decir, especificaciones que no son todas necesariamente cualitativas, ¿no? Por ejemplo, porque si hablamos de un producto, también podemos estar hablando del peso de dicho producto, y el peso ya estaría dentro de una variable más cuantitativa, ¿no? Más cuantitativa. Ya, pero en este caso vamos a centrarnos más en las variables cualitativas, en aquellos atributos que no se pueden representar de manera numérica como los que te acabo de explicar. Ahora, esto es interesante porque dentro de las variables cualitativas aún podemos clasificarlas en dos, en las variables cualitativas nominales y en las variables cualitativas ordinales. Mira lo que te digo, cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Las nominales no tienen forma, no hay forma de que se representen de manera numérica, no hay forma. Tampoco tienen un orden establecido y por ende tratar de ordenarlas o estructurarlas de manera matemática es poco precisa. ¿Por qué? Porque como te repito, no hay forma de representarlas de manera numérica. No lo hay. Ejemplo de variables cuantitativas nominales: el estado civil, soltero o casado, lugar de nacimiento, es algo muy específico, ¿no? Arequipa, Lima, Cusco, no sé, Quito, Buenos Aires, Asunción, etc. La profesión, ¿no? Ingeniero, abogado, médico, arquitecto, administrador. No, entonces esas variables no hay forma de representarlas de manera numérica. En cambio, las variables ordinales se las conoce como variables cuasi cuantitativas. Las variables cualitativas ordinales podríamos considerarlas en el medio, justo en el medio, entre las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque estos representan cierto orden, cierto puesto, se puede decir así, ordenados, pero no requiere de números. O sea, a pesar de que no requiere de números, sí nos da idea de que existe cierto orden, incluso hasta cierta jerarquía. Ejemplos, ¿no? Un medallero, ¿no? Sabemos que el primer puesto tiene medalla de oro, que el segundo puesto tiene medalla de plata, que el tercer puesto tiene medalla de bronce. Entonces, ahí no hay ningún número, pero tú sabes que oro es el primero, plata es el segundo y
bronce es el tercero. Por eso es que te comento, ¿no? Que es como un intermedio entre variable cualitativa y variable cuantitativa, ¿ya? Pero está todavía dentro de una variable cualitativa porque no se expresa o no se representa de manera numérica. Ya, por ejemplo, cuando se hacen encuestas en las cuales para hacer la evaluación el rango está entre satisfecho y poco satisfecho, ¿no? O muy satisfecho o nada satisfecho. Entonces te das cuenta, se puede establecer un orden que está dentro de la insatisfacción hasta la satisfacción, sin colocar ningún tipo de número. Incluso al momento de, digamos, de llevar las notas a un nivel cualitativo, podemos clasificar, ¿no?, las notas que están dentro de lo que se considera aprobado y lo que se considera desaprobado, ¿no? Por ejemplo, sabemos en nuestro sistema de calificación que de 11 a 20 es aprobado, ¿no? Y que de 10 a 0 es desaprobado. Yo solo puedo colocar aprobado y sabemos que ese aprobado está con una nota superior a 11 y desaprobado sabemos que tiene una nota de 10 a menos. Entonces, esas son las variables cualitativas ordinales que te pueden ayudar a entender cierto orden, cierto puesto, cierto nivel, pero que sin utilizar, mejor dicho, ningún tipo de número o representación numérica. ¿Qué tal? Hasta allí me estoy dejando entender. Hasta allí, ¿cómo vamos? Por favor, manifiéstense, díganme a través del chat si está todo claro lo que les estoy comentando. Vamos, 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 vamos. Hablen, hablen, díganme cómo estamos. ¡Vamos! ¡Epa! Bien, esto es más fácil, no es pura teoría hasta ahora. Y bueno, tenemos nuestras variables cuantitativas, ¿no? Nuestras variables cuantitativas son variables estadísticas que sí se pueden representar de manera numérica, o podemos considerarlas a las variables cuantitativas como valores numéricos. Ejemplos clásicos: el peso, la altura, el número de miembros de una familia, o el número de personas que se encuentran en un salón de clases, o el número de personas que están conectados, por ejemplo, el precio de un determinado producto o de un determinado servicio, la velocidad en la cual se está viajando, se está transportando dentro de algún tipo de vehículo, el tamaño de una pantalla, que puede ser de una pantalla de TV, de una pantalla de celular, de una pantalla de una PC, etc. Así como las variables cualitativas las podíamos clasificar en nominales y ordinales, las variables cuantitativas, ya hablamos de esto también un poquito, las clasificamos en continuas y en discretas, ¿no? Variables continuas son variables que tienen valores que se pueden incluso ir generando dentro de un determinado intervalo o dentro de una determinada medición. Es decir, que dentro de estos rangos, dentro de estos intervalos, aún se pueden obtener otro tipo de valores, otro tipo de datos en medio de estos dos. Por ejemplo, entre la talla de una persona, ¿no? La talla vamos a imaginar, entre 1,5 m a 1,80 m hay un montón de valores más. Entre 1,5 m a 1,80 m puede estar 1,75 m, 1,69 m, 1,56 m, etc, etc. Entonces son variables continuas porque podemos encontrar aún más datos dentro de esos. Vamos a ponerle 2 puntos. Entre 2 puntos podemos encontrar aún más variables, ¿no? Igual el peso, ¿no? Vamos a ponerle 50 a 70 kilos. También vamos a encontrar dentro de esos 2 puntos, que 50 kilos a 70 kilos, podemos encontrar incluso más datos, más variables. Por eso es que el peso sería una variable continua, cuantitativa continua. El tiempo igual, en media hora
podemos encontrar aún más valores, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etc, etc. En cambio, las variables discretas, a diferencia de las variables continuas, nos otorga cifras que no poseen valores entre los datos que se están revisando. O sea, son datos que están claramente delimitados. No vamos a encontrar más datos dentro de esos valores, o en medio, mejor dicho, de esos valores. Por ejemplo, número de trabajadores de una empresa es un número exacto, ¿no? Vamos a imaginar 20. No podemos decir 19 y medio, no podemos decir 20.5 trabajadores, no son datos exactos. Número de alumnos que están ahorita conectados o número de alumnos matriculados también es un dato exacto, es una variable continua discreta, porque no podemos decir, por ejemplo, 18 alumnos 3/4, 18 alumnos y medio, ¿no? Número de ciudades de un país, igual, es una variable cuantitativa discreta, porque sabemos cuántas ciudades tiene un determinado país y no podemos decir que tiene una ciudad y media. No podemos decir de esa manera. Y bueno, de eso ya habíamos conversado también un poquito en la sesión anterior, solo quería reforzar un poquito más este temita. Entonces hagamos una síntesis súper rapidita, súper veloz. ¿Ya? Hemos hablado de qué son los datos, y los datos estadísticos son ¿qué? Son valores. Son valores que se han obtenido, que resultaron de un estudio estadístico. Esos valores podemos clasificarlos en datos cualitativos, que no pueden ser representados de manera numérica y que lo que representan son cualidades, y por eso estábamos hablando de atributos. En datos cuantitativos, que se pueden representar o se les puede otorgar valores numéricos. Datos cronológicos, que son datos obtenidos en un lapso de tiempo determinado, y datos geográficos, que son datos obtenidos en una zona geográfica determinada. Dentro de los datos cualitativos estamos hablando que también se los considera como atributos, y tenemos una clasificación de variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales, ¿no? En ambos casos no se utiliza ningún tipo de números, solo que la diferencia es que en las cualitativas ordinales nos puede ayudar a entender un poco más cierto orden, cierta jerarquía, pero sin utilizar igual ningún tipo de números. Por eso es que se las considera las cuasi cualitativas. En cambio, dentro de las variables cuantitativas que tenemos las variables cuantitativas continuas, es decir, que se pueden encontrar todavía valores entre dos puntos que se están estudiando, y las variables cuantitativas discretas, en los cuales son variables, vamos a decirle, fijas, que no vamos a encontrar valores en medio de dos puntos que se estén observando o estudiando. Muy bien, queridos chicos y chicas, antes de decir colorín colorado, les quiero preguntar si el tema de hoy está claro. ¿Está todo claro? Por favor, a ver, díganme, háblenme, exprésense, manifiéstense a través del chat. ¿Está claro lo que les he comentado, lo que les estoy diciendo? A ver, díganme. Vamos, a través del chat, quiero ver quién está conmigo, quién me está siguiendo. ¡Vamos! ¡Epa! Muy bien. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.